Y sea buena o sea mala, existe. ¿Tú has tenido algún contacto? Yo sí. ¿Nos lo quieres contar? ¿O no viene al caso? Prefiero no hacerlo. Prefiero contaros la vivencia empírica. Pero, insisto, creo que en estos momentos estamos en un punto en el que toda la información está disponible, todo el mundo tiene todos los parámetros para sacar juicios de valor, y a partir de ahí corresponde a cada individuo tomar la responsabilidad de su libre albedrío. Esa responsabilidad es individual y no corresponde a los científicos, ni siquiera a los políticos, sino a cada ser humano. Y eso es algo que cada ser humano no va a poder esquivar, porque ya están todas las fichas del tablero de ajedrez encima de la mesa. Cuéntame esto de que vamos hacia el sol central de la galaxia. No entiendo tampoco lo del cinturón este de fotones, qué significa, no sé si está relacionado o no. Sí, en principio, una de las cuestiones que estamos analizando, y esto bueno ya se sabe desde hace por lo menos 20 años, que hay distintos expertos astrofísicos que lo han investigado, es la aproximación de nuestro sistema solar al centro de la galaxia. Esa aproximación al centro de la galaxia implica una atracción cíclica que realiza pues toda la zona de lo que llaman el clúster nuestro, va por un eje, es como una autopista, y cada aproximadamente 26.000 años le damos un giro a una zona que es el cinturón de fotones, que es toda la zona de polvo cósmico que está en el centro de nuestra galaxia. Junto a ese giro, que es un giro elíptico, damos otro giro en circular que se produce cada 200.000 millones de años. Es decir, estamos hablando de dos giros, uno radial, es decir, la galaxia tiene 100.000 millones de años luz, pues tardamos aproximadamente esos 200.000 millones de años en darle una vuelta completa, pero junto a eso hacemos un giro en espiral al cinturón de fotones. Y eso implica girar en torno a un sol central que se llama Alción. ¿Cómo? Que se llama Alción, el sol central. ¿Vale? En principio, esto lo conocían ya los mayas, ¿de acuerdo? Y hasta hace muy poco, esta información pues estaba defendida por varios astrofísicos importantes, entre ellos uno es el doctor Paul Laviolette, que hizo 20 predicciones sobre su teoría del cinturón de fotones. Esas 20 predicciones que hizo se han cumplido 15. Es decir, es la primera teoría astrofísica del siglo XXI que se está cumpliendo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es el cinturón de fotones? El cinturón de fotones, por así decirlo, sería la zona próxima al centro de la galaxia, y para que lo entiendan la gente no puede imaginar la galaxia como algo plano. No se puede imaginar la galaxia como algo que es estático y plano. Igual que nosotros estamos girando alrededor de una estrella que es el Sol a su vez está girando en una galaxia y a su vez una serie de envolturas dinámicas en un entorno en el que tampoco hay exactamente una estructura llamada vacío. Está lleno de eventos cósmicos como polvo estelar, supernovas, púlsares, está lleno de otros objetos estelares de distinta magnitud, enanas marrones, enanas rojas, materia exótica incluso. Hay una serie de partículas, objetos que están ahí y que están en una zona alta y densamente poblada. Por poner un símil para que la gente lo entienda, es como cuando vienes de una ciudad que es pequeñita y atraviesas un campo, es decir, una autopista en la que no hay población, y de repente llegas a un área metropolitana de la gran ciudad. Te encuentras de repente pues que aquello ya está muy densamente poblado y hay mucho tráfico y bueno, pues estamos todos ahí, ¿no? Entonces, a nivel cósmico está pasando exactamente eso. ¿Y qué sucede? Pues que eso tiene una serie de eventos a nivel espacio-tiempo, a nivel de curvatura precisamente del espacio, del tiempo, del cambio de plano, del eje galáctico,
Pero lo curioso es que los mayas esto ya lo sabían. Lo curioso es que los mayas ya hablaban del no tiempo. Y el efecto es llegar justo a un punto en el que empezamos a acelerar cuánticamente a una velocidad brutal hacia el centro. Es como en una montaña rusa cuando llega el motor y de repente cuando impulsan la parte más alta de la subida de la montaña rusa, pues el eje tractor es con una aceleración casi instantánea, es para luego volver a bajar más lentamente con una frenada. Pues en el momento en que entramos en ese eje tractor, ese es el cinturón de fotones, nos transporta a otro punto, a otro plano. ¿Qué es el no tiempo? El no tiempo es el final del tiempo lineal. O sea que el tiempo en el que vivimos tiene un final. Y al final ahí... La cuestión es que el tiempo que vivimos realmente es un holograma. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una proyección cuántica de algo que no es real. Estamos viviendo una realidad que es virtual. ¿No somos reales? Somos reales en la medida en que tenemos una realidad lineal, perceptible por nuestros sentidos, pero hay una parte de nosotros que no es lineal, es decir, no es un ser de nivel 0. Es una inteligencia de nivel 3 que ha decidido venir y ocupar un cuerpo de nivel 0 como las personas que van a una zapatería y eligen unos zapatos. Pero realmente la persona no es el zapato, sino lo que va dentro. De alguna manera lo que estamos descubriendo es que nosotros tenemos dentro una conciencia. Esa conciencia, o ese alma, o llámalo como quieras, Descartes lo llamaba alma, bueno, pues llamémoslo alma, pero de antiguo se hablaba del alma, de la conciencia, se ha hablado de muchísimos términos, pero a nivel científico está muy claro que lo que tenemos es un ser de luz. A nosotros nos gusta hablar de seres de luz porque hablamos de radiofrecuencia, y cuando hablamos de radiofrecuencia estamos trabajando con los patrones de la luz. Entonces, somos un ser de luz que ocupa una materia física. ¿Con qué intención? ¿De aprender? Ahí me entras. Ahí no voy a entrar. Y vivimos en un holograma. Pero sí te voy a decir una cosa. Es decir, una visión muy clara de algo así implica tener una exposición muy larga. Entonces surgen muchas preguntas, pero la calidad no está en las preguntas que surgen, sino en la medida en que esas respuestas ya nos dan otras respuestas. Es decir, hace poco hubo un filósofo muy conocido, a mí me gusta mucho Kant, insisto, porque decía que el hombre más inteligente o el ser humano más inteligente no era el que hacía muchas preguntas, sino el que sabía todas las respuestas antes de que se formularan las preguntas, es decir, la intuición. ¿Qué es lo que nos hace inteligentes? La intuición. Lo otro es la demostración de esas verdades que intuimos a priori y que a lo mejor a posteriori tenemos que demostrar empíricamente. Pero ¿y no hay mayor demostración empírica que la felicidad? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? Pues obviamente ser felices. ¿Y qué sucede si somos felices? Pues si somos felices, pues hemos pasado un curso. ¿Qué sucede después? Pues probablemente que subamos otro curso. ¿Pero qué está sucediendo ahora? Pues que estamos en la selectividad cósmica. Entonces vamos a tener que pasar el examen de selectividad cósmico o sí. Y eso no implica para nada que haya ningún desastre, ni ningún evento en el 2012, ni ninguna de esas cosas que se comentan cuando se habla de lo nuevo, porque de alguna manera el ser humano, una de las cosas que le causa más parálisis es el miedo. Bueno, pues hay que perder el miedo a crear, porque el miedo a crear lo que hace es parar, o retroceder, o hacer retroceder. ¿Qué sucedió en la Edad Media? En la Edad Media hubo una inquisición, hubo una censura, hubo una serie de eventos que impidieron que el ser humano evolucionara. Pues esto está sucediendo ahora.